Biprotem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Superprocem, la proteína inteligente, con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollage, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollage contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocollage. ¿Tienes el hígado graso? Los excesos te están pasando factura, pero es hora de actuar. Sinara Plus, la solución ideal, con alcachofa, boldo, chanca piedra. Mejora la digestión. Baja los niveles de hígado graso en el cuerpo. Bienestar de forma natural. No más dolores musculares. Artrilife es la solución. No más rigidez al despertar. Artrilife es la solución. No más malestar después de entrenar. Artrilife es la solución. Artrilife alivia el dolor muscular, dolor de tendones, artritis, artrosis. Y en solo 5 minutos lo sientes en tu cuerpo. Disponible en crema y tabletas. Alivio inmediato para tu garganta. Propol Creme, con propóleo, miel de abeja, vitamina C, vinagre, jengibre y zinc. Suaviza la garganta seca. Protege de la tos y calma las irritaciones. Con solo 6 aspersiones al día, sentirás un alivio inmediato. ¿Venas marcadas, dolor y cansancio? ¿Piernas hinchadas al final del día? Varistop es tu solución natural. Con extracto de castaño de indias, desinflama varices, alivia el dolor y mejora la circulación. Una tableta cada 8 horas y sentirás tus piernas como en las nubes. Luce piernas suaves, ligeras y sin molestias. Varistop, alivio que se nota. Llegó el antiinflamatorio natural. Nutra 15 Neurocurcum de Docvisa. Poderoso antiinflamatorio a base de cúrcuma y complejo de vitaminas B1, B6 y B12, que apoya a revitalizar tu sistema nervioso. Es ideal para las personas alérgicas a los AINES. Nutra 15 Neurocurcum de Docvisa, con la calidad de Laboratorios Hulger. Ya, ahora sí, vamos nuevamente. Saludos cordiales amigos, bienvenidos a su programa Políticamente Irreverente aquí por nuestro canal, nuestra casa matriz Ecovisión. Agradecemos también a quienes se unen a este networking y retransmiten nuestra programación como es Winners TV Digital, Niñaño TV, la plataforma de Palmita TV a través de 11 Play y Extrema TV. Y a todos quienes siempre están con nosotros. Gracias a todos ellos. Hoy mi invitada es Maite García de México, es una entrevista internacional. Ella es consultora en comunicación estratégica para campañas y para gobiernos, experta en oratoria y media training. También es conferencista nacional e internacional. Ha ganado los premios Napolitan a la COP Global Académico como la mejor consultora en el año 2021.
estamos a la espera, Palmita me confirma en el momento que ingrese, porque está atrapada en el tráfico de México, en la Ciudad de México, Distrito Federal, está y me indicó por WhatsApp que ya mismo llega, y así que le hagamos el aguante unos 5 o 10 minutos. Mientras tanto, vamos a dar el contexto de lo que será la entrevista, que es más o menos los temas que vamos a tratar, lo que es la geopolítica internacional, que ahora el mundo pende de un hilo por tantas confrontaciones que se podrían dar y que incluso se han más bien, en vez de tener un razonamiento, más bien se han ido acelerando, ¿no? Creemos que podríamos terminar en guerras o por lo menos invasiones como lo hizo Trump con Maduro, como las amenazas que hay. Rusia y China también están haciendo lo suyo, el Medio Oriente arde, así que eso es lo que vamos a conversar con nuestra invitada en el tema de Trump y su política internacional, México que está en la mira también, si es un chantaje, amenaza o racismo como política de Estado que se está aplicando ya a América. Como dicen, América es para los americanos, pero los americanos entendemos todos, pues, ¿no? No solo Estados Unidos, ¿no? En Europa, si es un aliado o es un rehén, la OTAN, la Comunidad Europea también está preocupada, ya ellos están generando el gasto de lo que es Ucrania, así que el tema es bien complicado. Y también entraremos en lo que es el marketing político y la oratoria en la era de la IA, porque nuestra invitada Maite García, ella es consultora, graduada, experta en todo lo que tiene que ver con oratoria y con marketing político. Asimismo, también estaremos viendo ya directamente el análisis ya de Trump, si es un show o en realidad quiere hacer la guerra con el tema de Venezuela por el petróleo, por los recursos naturales, por las tierras raras. Y nosotros hemos puesto el título es atacar en público para negociar en privado. Hoy se han dado algunos temas bien delicados de última hora, ¿no? En lo que es la negociación, lo que está interponiendo China y Rusia con Venezuela, dada ya la entrada y las negociaciones o las posibles negociaciones que ya esté exigiendo Trump o Estados Unidos por el tema del petróleo. Entonces, todos sabemos que antes de esto había ya negociaciones, habían convenios, habían ya incluso entrega de petróleo tanto a Rusia como a China antes de que entrara Donald Trump. Así que ese es otro tema también complicado. Hoy hay nuevas noticias en este tema, ya lo conversaremos con mi invitada. Y asimismo, China avanza sin disparar un tiro. China ha estado a la expectativa, han hablado cuando ha tenido que hablar. Todos sabemos que tiene 700 mil millones, 800 mil millones, casi 1 trillón de deuda comprada. Ha sido el mayor inversionista China de los bonos del Tesoro del Estado. Así que muy probablemente también tengan conflictos, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar con nuestra invitada. ¿Qué se puede ver en el panorama de China? Porque China ha estado a la expectativa, ¿no? Manejando los hilos, y calladito, habla cuando tiene que hablar, dice lo que tiene que decir, pero está esperando, a mi criterio, que se siga desgastando Estados Unidos a ver qué hace o hasta dónde llega, ¿no? Y también ya el tema de Rusia, que Rusia no confronta, pero Putin va administrando el caos que va generando Trump, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que Putin, a través de las inversiones también que tiene en los países que son aliados, sea en América o sea en Europa o en el ataque que tiene con Ucrania, también no está dispuesto a ceder ningún espacio, menos aún si es al tema del braveo y de la guerra, como quiere imponer Donald Trump, los aranceles, las amenazas y todo esto. Esto es un tema bien complicado que se sigue caldeando. Lo que quiero evidenciar en este temario que vamos a analizar con mi invitada Maite García.
Si no está Palmita, vámonos a unos comerciales para ya luego venir con ella y yo pueda comunicarme también. Bien, ya estamos como invitada Maite. Maite, ya hice todo el temario, toda la presentación. Un gusto, sé que complicadísima, me enviaste las fotos, el video del tráfico. Sé que es un horror cuando se complica el tema de tráfico en Ciudad de México, Distrito Federal. Así que, pero igual, déjame presentarte nuevamente para que te conozcan todos nuestros televidentes. Maite García, mi invitada de México. Esta es una entrevista internacional, consultora en comunicación estratégica para campañas y gobiernos, experta en oratoria y media training, conferencista nacional e internacional. Se ha adjudicado premios como el Napolitan, ALACOP, Global Académico y fue la mejor consultora el año 2021. Bienvenida, Maite, gracias por estar con nosotros. Es un tema candente, vamos a ver la geopolítica, el temario ya lo he indicado. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, querido Mario, por esta invitación. Les ofrezco verdaderamente una disculpa, pero pues como les comentaba, esta Ciudad de México no tiene palabra y fue lo que me hizo. Yo estaba pensando llegar aquí hace media hora para estar listísima y bueno, no pudo ser. Pero ya estoy aquí encantada y agradecida por la invitación y por estar en contacto con mis amigos de Ecuador. Gracias a ti, Maite. Bien. Vamos al tema porque ya nos queda, se nos quitó un poco de tiempo y el análisis es grande de nuestro temario. Vamos por el tema de Trump, que es lo candente. Hoy día hay nuevas noticias, nos vuelve a patear otra vez el tablero. Trump, se comenta que está aplicando es una cleptopolítica, ¿no? De apropiarse, de adueñarse, ya en el tema internacional, pero ya no de una forma diplomática, convencional, sino ya es a través de las armas de la imposición. ¿Cómo tú ves, cómo se analiza desde México o tú, cuál es tu criterio, ya viendo todo el panorama que hasta ahora ya ha corrido bastante y ya hay una incursión como es de Venezuela? Claro, bueno, muchísimas gracias. Sí, en efecto, estamos viendo un cambio en la forma de hacer política y de hacer política internacional. Además de la cleptopolítica que tú acabas de mencionar tan atinadamente, que ya es conocida como la diplomacia de la transacción, como es que puedes darme tú a cambio, también hemos escuchado mucho que se habla de, en lugar de la doctrina Monroe, de la doctrina Donroe, ¿no? Que es la que está representando hoy en día Trump, y con una política muy agresiva de expansión del poderío americano, en el que, por supuesto, el mapa del mundo se está dividiendo entre tres grandes potencias. Por un lado, pues los Estados Unidos con Trump, que busca que toda América sea americana y que pertenezca a todos sus recursos y todo lo que ella implica, toda Latinoamérica, desde Groenlandia hasta la Patagonia. Por otro lado, pues tenemos a un Putin, ¿no? Que también, de hecho, está en la jugada, finalmente. Y por último, a China. Entonces, estamos viendo cómo se está reubicando todo este tablero internacional con los intereses que hay, por supuesto, en Croacia, en Medio Oriente, en Taiwán, y cómo es que, por ejemplo, China y Estados Unidos, yo diría, son los principales que están ahora peleando, ahora sí cabildeando, si podríamos llamarle de alguna manera esto, todo lo que está ocurriendo con Venezuela, porque sabemos que China era de los primeros compradores del petróleo, que no nada más la pelea es por el petróleo, sino por todos los recursos energéticos que hay, como litio, por ejemplo, cobre, etcétera. Y bueno, pues ahí nos tienen metidos a los países como México, evidentemente Colombia, Ecuador, por supuesto, que Ecuador, bueno, tiene un posicionamiento geográfico maravilloso con esta posición en el Pacífico, y cómo nos está yendo a México con todo esto. En cuanto se fue y capturó a Maduro, el siguiente mensaje que se envió fue a México, precisamente, con toda esta parte no se ha obtenido todavía el esfuerzo, según Trump lo indica,
por parte del gobierno mexicano de capturar o de controlar a todos lo que es el crimen organizado, y por lo tanto la amenaza después cayó sobre pues todos los posibles políticas y políticos que pudieran estar de alguna manera inmiscuidos en estos temas de narcopolítica, de narcotráfico. Sí, quiero darte una información, ya entrando que ya hiciste el paneo general, ya de una, vamos directo. No sé si conozcas, esto es de último momento, tal vez ayer o hoy día. Rusia blindó sus activos, ya sabiendo más o menos, y después te hago una pregunta importantísima. Rusia blindó sus activos y su petróleo en Venezuela, no a través de un comunicado diplomático, sino que golpeando la mesa y golpeándola duro, ¿no? Al ver ya la agresividad, lo que estamos analizando en el contexto que estás comentando, porque pertenecen al Estado ruso, en relación que ya lo hizo esto, como tú bien dices, ya anteriormente estuvieron Rusia y China. Obviamente yo creo, y aquí te hago una de las dos preguntas, yo creo que Maduro vio venir esto, ya se dio cuenta, y una manera de que podía dejar blindados tanto a Rusia como a China de lo que se podía venir, entonces lo hicieron todas las cosas, y todo es legalmente, todo está bajo internacionales, papeles, reglamentos, y toda la logística documentaria que tiene que haber para este efecto. Entonces, todos estos activos no es que pertenecen a una empresa, sino que pertenecen al Estado ruso, hecho con PDVSA. Entonces, y como te decía, esto me da la impresión que Maduro sabía lo que iba a pasar y dejó blindado a Venezuela ante Estados Unidos, y hay las comunicaciones, hay todo esto, y por ahí ya le fue dejando el mensaje. Y también, China también tiene lo suyo y también tiene esto por si acaso. O sea, ya le va advirtiendo que no solo que nosotros ya estamos, ya golpeó la mesa, sino que también, oye, allá atrás hay otro también que tiene lo mismo, que está blindado, ¿no? Entonces, todo legalmente con papeles en regla para la explotación de los campos petroleros y a través de los derechos internacionales. ¿Conocías esto? ¿Piensas que fue una jugada de Maduro? Y también, ¿cómo cambia el tablero esto? Porque ahora ya no puedes ir a braviar, no puedes meterte porque ya tiene un dueño, y a través de papeles internacionales, Maite. Sí, fíjate que entre los datos muy interesantes, mira, hice la tarea para la entrevista, dije, bueno, vamos a obtener información interesante. Bueno, por ejemplo, encontramos, ¿no?, que los países con más reservas de petróleo que existen en el mundo, el número 1 es Venezuela. Y no con un número pequeñito, ¿no? O sea, es una cantidad impresionante. Por ejemplo, ahí nosotros como México, pues vamos quedando pues en la tabla, en la parte del medio. Y obviamente Rusia tiene también una buena cantidad de reservas, pero pues evidentemente este movimiento en el que tú indicas, ¿no?, que Maduro probablemente pudo haber negociado su salida, pues no lo podríamos saber, ¿sabes? Creo yo que sería un poquito suspicaz el poder afirmar que él negoció con Trump su salida. Pero lo que sí impacta y lo que nos da algunas señales interesantes es la limpieza, entre comillas, porque hubieron muertos, por supuesto, en la captura, en la infiltración de los Estados Unidos a Venezuela, hubieron lamentables fallecidos. Sin embargo, fue una operación, al parecer, muy limpia, como muy sincronizada en tiempos, en todo, ¿no? Incluso hasta después, a la hora que salió Trump a dar su discurso, el tipo de discurso que da Trump, ¿no? Yo, por ejemplo, contaba, 27 veces dijo petróleo, jamás habló de proteger la democracia, jamás habló realmente de proteger a la ciudadanía venezolana y de garantizar todos sus derechos humanos como para que quedaran salvaguardados. Entonces, estas son de las cosas que llaman la atención y que nos podrían dar, pues, estos puntos, digo yo, un poco suspicaces, porque no lo podríamos saber, es algo que queda entre Trump, probablemente Marco Rubio, algunos congresistas venezolanos y algunos americanos, y por supuesto el propio Maduro, en si se hizo alguna negociación para sacarlo con vida, ¿no? Para sacarlo de una manera tan limpia, en una operación tan rápida, tan milimétricamente hecha, y en la que estaban preparados todos los escenarios.
incluso hasta el tipo de pants que traía Maduro, ¿no? Uno podría decir, el señor venía preparado para la televisión, venía preparado para dar la mejor cara posible en un evento terrible para él como persona, como político. Sí, y esto es importante, y sigo, ya vamos a llegar a México, pero sigo con el tema de Venezuela, porque al final te voy a hacer una reflexión, a ver si coincidimos o cuál es tu comentario. Pero en todo caso, ese es el problema, Maite, de elegir a presidentes que son banqueros o que son multimillonarios y que lamentablemente en su formación y en su mente solo tienen pérdidas y ganancias, tienen en su mente ingresos y egresos, tienen lo que es la economía comercial, pero jamás, como tú acabaste de decir, nunca hubo una palabra democracia. Era el petróleo, las tierras raras, el litio, todo, porque se viene una guerra tecnológica y una guerra donde la está perdiendo en ese campo. Pues ese es otro tema que no nos vamos a complicar ahorita. Pero a donde te quería llevar era de que estas personas, banqueros o multimillonarios, que solo tienen contabilidad en su mente, no tienen pues el factor humano, no tienen el factor de las personas, el ciudadano, vamos a trabajar. Como se lo dice y se lo tiene acá también, que es el contrapeso en el manejo que está haciendo en Argentina, por ejemplo, Milei, en el caso de acá, Ecuador, que vivimos ese tema de personas que no tienen la palabra democracia y que no hay pues la inversión, el desarrollo, la justicia social para el ciudadano, para el pobre, para el pueblo, mi querida Maite. Claro. Bueno, de hecho, pues todo esto que está ocurriendo nos está llevando todavía a una palabra que hoy usamos mucho en consultoría política, que es esta desafección política, esta polarización que puede haber incluso en el mundo, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, potencias que en el tablero se están jugando las vidas de las personas, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, particularmente, que ya lo comentábamos, pues estamos hablando de cómo los países como Venezuela, como México, Colombia, Brasil, bueno, obviamente todos los países latinoamericanos, pues tendríamos que estar pensando en que, por ejemplo, en el caso de China no le interesa la ideología, ni si eres de derecha o si eres de izquierda, lo que le interesa, por supuesto, son los recursos naturales que nuestros países, ¿no? Venezuela, Ecuador, ¿no? Somos tan ricos. Y yo diría también con esa riqueza que tenemos en nuestras personas. China viene con la chequera abierta, a ver quién puede mantener y ayudar a mantener precisamente todo esto, la industria china, cómo poder obtener, te decía yo, no solamente la parte del petróleo, sino otros bienes de consumo para lo que es energía, como el litio, el cobre, entre otras cosas. Y el reto no es convertirnos nosotros ni permitir que nuestros países se puedan convertir en esa moneda de cambio, porque finalmente ese sería, yo diría, uno de los graves problemas de los gobiernos, de nuestros gobiernos, que no están entendiendo que nosotros tendríamos que dar una narrativa en la que nuestras posiciones como latinoamericanos, con la riqueza que poseemos en nuestra región, por supuesto, debe de permitir garantizar una tranquilidad, una estabilidad económica, por ejemplo, como latinoamericanos, con la riqueza que poseemos. Y yo creo que cuando hablamos de economía de Latinoamérica, estamos hablando de por supuesto, una gran riqueza, pero con gobiernos que no han entendido el mensaje que tendrían que estar enviando al resto del mundo. Sí, por un lado estamos viendo en esta polarización que nombra, en la derecha, el éxtasis que hay, ¿no? El aficionismo que hay. Por ejemplo, Argentina con Milei, El Salvador con Bukele, Ecuador con Noboa, Chile ahora con Kast, y por el otro lado el contrapeso, digamos, ¿no? De la izquierda o centro izquierda, como Brasil con Lula, México con Claudia y Colombia con Petro. Y de ahí los otros invitados más pequeños, pero que no pintan, ¿no? Con Venezuela al frente. Entonces vemos ya una polarización, un contrapeso fuerte, ¿no? Donde Brasil y México podrían ser, y después siempre te mantengo el tema del final de la reflexión,
en donde es importante lo que inicia con Venezuela, ya te voy dando la pista, lo que inicia con Venezuela, pero que también lo tienen que confrontar Brasil, que es un poderoso con los BRICS, y México, donde una Claudia Sheinbaum que se ha parado pieza a pesar de ser una mujer. Yo te lo digo honestamente, no pensé que iba a tener los pantalones y parecería que tiene más bien lo que tenemos los hombres bien puestos, y se ha enfrentado y se ha fajado y no se ha dejado gobernar ni mangonear porque está en juego lo que es la ciudadanía y lo que es también todo lo que ha ido creciendo México, porque México ya no puede parar. De aquí, creo que, no sé si contigo hablé hace tiempo, con otro invitado mexicano, y yo decía que en el 2030 tiene que ser una de las 5, 6, 8, 10 potencias más grandes del mundo, México. A ese camino va, Maite. Se cortó una parte de la comunicación. Estoy en un lugar que no tiene muy buen internet, pero tratando de recuperar lo que tú me preguntabas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, pues con esta posible intervención y con la respuesta del gobierno mexicano de la defensa de la soberanía, pues se está dando una narrativa muy particular, ¿no? Yo en lo personal considero que, te lo vuelvo a comentar, que la narrativa de nuestros países tendría que ser como la de una gran estabilidad, como de dar seguridad a las grandes naciones para evitar el que quieran introducirse de alguna manera a nuestros países, y creo que no lo estamos haciendo. Fuera de hacerlo, por ejemplo, en el caso muy particular de México, todavía tenemos hoy, viene la próxima reforma que se está planeando en México, que es para el Instituto Nacional Electoral, en el que se van a desaparecer plurinominales, se va a bajar el gasto que se entrega o el presupuesto que se entrega a los partidos políticos, y esto nos deja en una reflexión seria. Esto no realmente, si hace uno cuentas de cuánto se ahorra supuestamente el país al reducir todos estos aspectos en el Instituto Nacional Electoral, pues no viene siendo sino el 0.1 del Producto Interno Bruto, no es nada. Y hay rubros muy sensibles como el de salud o, por ejemplo, podríamos hablar del de educación, en el que este tipo de ahorro, ¿no? No serviría de mucho. Quiere decir que más que en el punto económico, estamos hablando de cuestiones políticas. Yo escuchaba el otro día hablar a Ricardo Anaya, senador de la República Mexicana, diciendo que esta es una forma de vacunar al actual gobierno contra precisamente la desafección o el alejamiento de sus bases para volverlos a elegir. Entonces estamos en un momento muy complicado. México sigue siendo un país con una gran producción, no en petróleo, porque ya vimos que ahí Venezuela es la número 1, México queda en la mitad del tablero, pero que no está explotando tampoco sus fuentes petroleras de la manera adecuada, en la que no está invirtiendo en el campo, en la agroindustria, en la pesca, etcétera, etcétera. Y esto hace que, por supuesto, nuestras posibilidades de generar empleo, mejores condiciones para nuestra ciudadanía, pues sean distintas, y con un conflicto muy serio en el que sabemos que el crimen organizado pues hace este levantamiento, vamos a llamarlo, esta es una declaración muy delicada, de jóvenes para llevárselos a sus filas sobre pretexto de que van a generar un gran ingreso, mucho ingreso. Y aquí es donde Trump precisamente utiliza esta amenaza en contra de México. Si México no hace algo al respecto, pues entonces podría incursionar en nuestro país de alguna manera para sustraer a personajes de estos capos, de estos cárteles ya reconocidos, que no han sido controlados, y que esto permitiría de alguna manera, al extraerlos, pues obligar a que el gobierno trabajara en las áreas realmente productivas de nuestro país y que hoy, pues tristemente están en el olvido. Y fue algo mucho de lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. Una de las noticias que a mí me llamó mucho la atención cuando recién capturaron a Maduro fue que sacaron que había, no me acuerdo cuántas toneladas de oro en un banco en Suiza. No sé si tuviste esa noticia, Mario, ¿no? Sí.
decía, no, el dinero no es de Maduro, son las reservas venezolanas. Entonces, estamos además metidos en una cantidad de información incorrecta, estas fake news que ya conocemos mucho, esta información que de repente va de entre el vecino, el compadre, la amiga, el amigo, pero que es más un rumor que una información real. Y creo yo que nuestra labor como periodistas o como consultores, en mi caso, pues sería precisamente intentar siempre trabajar con lo más objetivo y con lo más cercano a la verdad. Entonces, yo regreso. En el caso de México, obviamente, la intervención militar con la que amenaza Estados Unidos tiene que ver, por supuesto, en contra de los, sobre todo los capos, los cárteles, que eso es una cosa importante, un riesgo en el nuevo cabildeo y negociación del tratado del TEMEC, y por supuesto, esta tensión diplomática que no hace bien, pues, ni a Brasil, que también estará en el mismo caso, Colombia, que también recién pasó lo de Maduro, Petro, luego mandó un tuit diciendo, yo me estoy portando bien, ¿no? Entonces, todo esto lo tendríamos que tener muy claro, porque además el estilo de Trump es un estilo punitivo que ha venido trabajando desde hace 20 años, en el que China es el enemigo, en el que los mexicanos, sobre todo, ¿no? En su discurso, el primer enemigo siempre somos los mexicanos, y lo decía en un discurso hace mucho tiempo, porque México quiere sus trabajos, porque México quiere el bienestar que tienen los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, hay muchos mexicanos, como muchos latinoamericanos, trabajando en Estados Unidos honradamente, que son una fuerza de trabajo considerable, que ayudan a resolver un gran problema de trabajo en los Estados Unidos, y en el que Trump yo creo que todavía no ha caído. Y tenemos por otro lado el mesianismo de Putin, ¿no? Que él se cree el Mesías, ya lo hemos visto en esas imágenes que él sale casi con el sol levantándose atrás de él, un Xi Jinping que sabe muy bien. No, sí, no, bueno, Putin es un dios, ¿verdad? Él es el Mesías que viene a renovar todo este caos que había en Occidente. Y por otro lado, pues a nuestro querido Xi Jinping, que tiene una paciencia como, aquí en México luego decimos una frase, ¿no? Dice, tienes una paciencia de chino. Y Xi Jinping es la mejor muestra de esa paciencia que está teniendo, una paciencia estratégica para ir moviendo todas estas inversiones que hace China, toda esta explotación de los recursos naturales, no solamente de los países latinoamericanos, sino del que se deje, del que pueda China obtener todo esto. Y por supuesto una Unión Europea que está intentando esta sobrevivencia ante estos tres gigantes que están jugándose el mundo. Claro. Te prometo que en la próxima vamos a lo que nos gusta, que es el tema del marketing político, la oratoria y todo cómo ha cambiado. Y cómo este contexto, este nuevo contexto también ha cambiado las nuevas formas de cómo hemos venido trabajando. Pero no quería dejar pasar, porque es un tema de actualidad en Ecuador, no sé si lo has visto, el tema de lo que es la narcocultura, el tema de lo que es los jóvenes, cómo fácilmente ya se dejan llevar, se dejan seducir por este tema sea de lo narco, sea del contrabando, sea de cuestiones irregulares. Pero aquí lo importante es que como hay demasiado dinero sucio, tiene que haber el lavado del dinero. Ya no solo hablamos de narcocultura, ya no solamente hablamos del tráfico, microtráfico, secuestro, muertes, etcétera, sino que hablamos de otro de los peligros que aquí no hay muertos. Claro, hay muertos si no pagan, si no cumples con el lavado de activos, pero es una forma de legalizar lo ilegal. Eso nos ha llevado a que tengamos ahora algo que era un gran conocimiento a voces, lo que se llaman las chicas de las mafias, las chicas de los narcos, bueno, etcétera, las baby, bueno, sin número de nombres que se han hecho para hablar de las chicas de la mafia. Incluso ha llegado a donde están la Asamblea Nacional, ha llegado a las funciones públicas, como también está cuestionado el actual presidente del Consejo de la Judicatura, a través también de la Corte Constitucional, o sea que son organismos de control, donde también hay un presidente que se indica que tiene cooptado. Entonces ya no hablamos pues que solamente es
un presidente que tiene cooptado políticamente. Ya no hablamos solamente de que son las mafias que ya están en los organismos de control para que no tengan revisión, para que no tengan control, para que tengan sentencias, para que no los sentencien. Bueno, hacer y deshacer. Me imagino que debe ser similar bueno, en la narcocultura sí, porque se comenzó en México, yo lo vengo estudiando 10 años la narcocultura. Viene con México y con Brasil por el tema de la favela. Sí. Ahí es donde vienen y se desarrollan estas culturas diferentes, pero que son de los delincuentes, Maite. Sí. ¿Cómo ves, cómo lo has analizado ya desde esta visión, desde este nuevo punto de vista, que es el lavado de activos y las chicas de la mafia? Pues bueno, es que no nada más serían las chicas, yo diría son los jóvenes también de la mafia, ¿no? En México, como te comentaba yo, de repente no es algo que salga mucho en los medios, pero sí es una información que pues conocemos quienes vivimos en nuestro país, ¿no? Jóvenes que prefieren vivir a cuerpo de rey, aunque sea 1 año, 2 años o 3 años, lo que les dure la vida. Y mujeres, ¿no? Que también está ocurriendo esto, esta narcocultura. Y lo hemos visto también, y es lamentable, en estos canales ahora que existen de series, y no voy a decir nombres, o sea, ¿no? En las que uno puede pagar y tristemente lo que más abunda son series de narcos. Muchas series de narcos, ¿no? Entre las colombianas, las mexicanas y las nuevas que están saliendo por ahí, no nos damos abasto, tenemos una vastas opciones para poder elegir. Pero también en México tiene que ver incluso con la música, estos narcocorridos y todo este tipo de cosas. Y cómo eso va generando una percepción en la ciudadanía de que aparentemente esto fácil podría ser la manera de resolver los problemas, cuando el gobierno no lo está haciendo. Y aquí yo, por ejemplo, hablando de México y de Ecuador en particular, creo que tenemos un gran reto. Yo pertenezco a Coparmex aquí en mi país. Coparmex es la central patronal más grande de nuestra República Mexicana y específicamente pertenezco a la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex Nacional. Y uno de los graves problemas, ya independientemente del narcotráfico, también es la falta de ética, de transparencia en nuestros gobiernos. Y no estoy señalando a nuestros presidentes, ni a Noboa, ni a Sheinbaum, porque esto podría ser en un colaborador de bajo rango, como podría ser en la altísima burocracia, ¿no? O los puestos de elección popular. Sin embargo, la falta de ética, la corrupción, pues no es exclusivo de Latinoamérica. Esto lo encontramos en todo el mundo. Y si nosotros tuviéramos que hacer una reflexión, ¿no? Cuando, por ejemplo, Daniel Noboa habla de la gestión contra el caos, o Sheinbaum habla de la defensa de la soberanía, pues a mí me gustaría poder acercarme al oído de los dos y decirles que lo primero que tendríamos que hacer es reeducarnos en lo que significa la ética, la transparencia y el buen gobierno. Un gobierno ético, transparente, por supuesto, va a buscar siempre las mejores formas de resolver los grandes temas de su país. ¿Por qué permitir que los jóvenes dejen las escuelas cuando pueden estar en sus escuelas y poder irse forjando un futuro? ¿O por qué permitir que las mujeres sigan utilizándose como moneda de cambio, ¿no? Como las novias del narcotráfico, cuando tenemos tanto que hacer en género de manera ética y transparente? Y vuelvo a lo mismo, aunque no es lo que queremos hablar hoy, pero tiene que ver mucho, no solamente con la parte del discurso, sino de la acción. Porque de nada sirve que yo diga que defendemos nuestra soberanía, o de nada sirve que yo diga que vamos a ir a restaurar el orden en lugar del caos, si yo no estoy accionando, si no estoy teniendo acciones precisas para poder lograr precisamente que países como Estados Unidos o como Rusia o como China, y entre ellos, por supuesto, el mensaje también iría al narcotráfico, si yo tengo un país
un gobierno que es ético, que es transparente, que es moralmente correcto, que cuida todos los aspectos de su ciudadanía y cada uno de los derechos humanos, pues no tendríamos la posibilidad de que vinieran a meterse a nuestros países. ¿Qué pasó en Venezuela? La gente moría de hambre y el discurso era: "Ay, en Venezuela está todo muy bien, ¿no? Aquí somos ricos, tenemos petróleo", y la gente no tenía salud. Lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, que sería otro de los casos que podemos encontrar de altísima corrupción. Y sin embargo, Trump tampoco habla en ningún momento de la ética. Ya dije que no habla tampoco de la democracia y no hace nada respecto a la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos de los venezolanos. Pero tampoco se da la tarea de hablar de conformar un mundo ético con normas morales de yo diría, de alta aspiración, en las que de veras nuestros gobiernos no solamente mantuvieran estos discursos muy potentes, estas arengas poderosas, sino acciones contundentes. Y esas acciones contundentes, siendo éticas, pues el mismo narcotráfico diría: ¿y qué sentido tiene que yo esté haciendo las cosas mal cuando tengo un gobierno que me está permitiendo hacer las cosas de manera correcta? Entonces, creo yo que tenemos mucho trabajo que hacer. Quienes estamos en el periodismo, yo tengo, tú sabes, un medio local pequeñito, chiquito, y además soy consultora. Y una de las cosas que yo he estado impulsando hace mucho tiempo, pero me faltan voces que quieran ir atrás de mí, es precisamente la ética. Si yo pudiera hablar con cualquier presidente o presidenta o primer ministro o primera ministra y pudiéramos hacer un cuestionamiento filosófico profundo de las conductas éticas de su gobierno, probablemente encontrarían respuestas de muchas cosas que han dejado de hacer y que hoy el mundo entero necesita hacerlas. Necesita, ya no podemos seguir callados o indiferentes, ¿no? En permitir la polarización, el que nos dividan entre fifís y chairos, o la casta y los que son buenos, o ¿no? Los que van con Maduro y los que están contra Maduro. Pues cuando tú trabajas con ética, hay una sola línea. No podría haber equipos. Tendríamos que ser el mismo equipo que defiende la vida, por ejemplo, que es uno de los principios morales más importantes y éticos, uno de los valores centrales, obviamente la verdad, la dignidad de las personas, y con esos tres la libertad yo te agregaría por ahí. Y si trabajáramos con pilares como esos, por supuesto creo yo que nuestro mundo no estaría peleándose en un tablero en el que lo que parece que menos importa es la vida de las personas de las cuales se extrae ese petróleo, ese litio, o en las que se hacen esos plantíos, o a las que les llega el fentanilo y que mueren de una manera lamentable. Claro, en política decimos dos cosas, Maite. Una, cuando la ambición es desmedida o es deshonesta, de la ambición viene la prisión. y la otra, bueno, me olvidé de la otra, porque te quería dar el contexto de que con todo este análisis que ya hemos recorrido y que se mueve este tablero político, más que todo por la influencia de las redes también, donde están las fake news, donde están también las campañas oscuras, campañas negras, campañas negativas, como le llamamos, que eso es lo primerito, las campañas de reacción, que tienes que tener un equipo comunicacional que debe ser reactivo, ¿no? O activo, porque también tienes que promover lo bueno. Acá te cuento que no entienden, y son personajes que tienen años bien estudiados, tienen una experiencia, etcétera, y no entienden que el tema es comunicacional. Comunica lo bueno, debes saber comunicar también, obviamente. Claro. Pero sin embargo, Maite, no se entiende, no quieren entender, pero cuando ya el otro viene y aplica lo que nosotros sabemos, conocemos, hemos estudiado, hemos preparado, vienen los cambios, o vienen estas narrativas donde se impone la mentira sobre la verdad. Entonces es complicado ahora el tema comunicacional, porque una mentira te la pueden hacer verdad rapidito, porque hay los troles
O sea, todo ha cambiado, ya no es igual. Y así deben entender las autoridades como los candidatos. En este sentido, en esta introducción, Maite, lo que nos encanta, nos gusta, el marketing político, la oratoria, en tus especialidades, en tus experticias, ¿cómo ha cambiado con estos nuevos formatos que estamos conversando, que nos dan las plataformas, nos dan las herramientas, las redes sociales, la comunicación, incluso nosotros, los medios comunicacionales digitales, y agregado ahora el tema de la IA, porque no es menos cierto que la IA también es partícipe de las campañas negativas, de las campañas sucias, campañas negras, oscuras, opacas. Bueno, tienen significado, es lindo y es extenso esto, pero podemos conversar porque tú y yo algo conocemos, en mi caso, humildemente, pero tú sí ya vas por el mundo y también como CEO de tu empresa, tienes que irlo presentando y confrontando, me imagino, también con todo el mundo, porque es la única manera de hacer entender cómo se maneja actualmente la comunicación y la política, o la política comunicacional, Maite. Sí, bueno, de hecho, claro que ahí tenemos un gran trabajo. Fíjate, ahorita que estábamos hablando de esto de la política comunicacional y hablamos, por ejemplo, de las narrativas que ha ido desarrollando cada presidente, de los que ahorita nos están interesando. Por ejemplo, mira, les hice aquí unas notas, ¿no? La narrativa de Donald Trump es la restauración del orden. Eso es normalmente lo que él dice. Vamos a poner en orden y Make America Great Again y, bueno, todo esto que ha estado haciendo, ¿no? Limpiar la casa, cobrar las facturas pendientes, ¿no? Que es mucho de lo que Donald Trump ha estado trabajando, y evidentemente él maneja muy bien el algoritmo y sabe cómo poderlo utilizar. Luego tenemos a Daniel Noboa, que te decía yo, ¿no? La gestión contra el caos. Esa es la narrativa que él está manejando, como se quiere dar a conocer como si fuera un solucionador de problemas. Sheinbaum es la soberanía con rostro de mujer, que ya lo comentaba yo. Javier Milei, el despertar de los leones, ¿no? La purga contra la casta. Y, por ejemplo, Lula da Silva habla del año de la verdad. Y cuando hablamos del año de la verdad, y cuando hablamos que hay un Estado que cuida, que es lo que Lula, por ejemplo, está promoviendo con esta voz que tiene como líder del sur global, con los BRICS y todo lo demás, frente a todo lo que es la parte unilateral que maneja Trump, pues tenemos narrativas que podrían ser mucho más poderosas si utilizaran el marketing, la inteligencia artificial, por supuesto, y el discurso de la manera congruente que debe haber, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente encontramos que en marketing político se hizo una campaña hermosa, preciosa, de alguno de estos personajes, ¿no? En el que incluso se les metió, y el discurso de la manera maravillosa, congruente que debe haber, ¿no? El discurso parece ser bueno, pero la realidad es otra. Entonces, pues la IA puede estar ahí para decirnos, oye, cómo armar el discurso, ¿no? Por ejemplo, cómo armar la narrativa, cómo hacer política pública incluso, ¿no? Yo siempre digo que no le huyamos a la IA, que hay que aprenderla a trabajar, que es una maravilla, es una asistente, asesora muy buena, y tiene sus límites. La IA sí tiene sus límites éticos. Yo en algún momento la he probado y le he dicho, oye, hazme esto, y me dice, no, hasta ahí no llego, Maite, hasta aquí yo puedo ayudarte con esto y esto y esto, mis principios éticos no me lo permiten. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de conceptos claves que se deberían de estar trabajando, pues yo creo que Daniel Noboa tiene una gran ventana de oportunidad ante sí, ¿no? Con todo esto que está pasando, mis principios éticos no me lo permiten. Ventana al Pacífico, entonces, ¿no? Con un país tan rico como lo es Ecuador, podría tener pues un buen punto para cabildear y para negociar, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a las campañas negras, fíjate que precisamente yo en mi página web, en www.maitegarciamirabete.com, tengo un libro de regalo que se llama La ética y la consultoría. Y lo regalo porque no lo quiero vender, porque quiero que la ética sea un punto de inflexión, como decía Charles Handy, cuando vemos que el mundo está en este valle profundo en el que parece que hay pura desesperanza y manipulación y cosas perdidas,
yo creo que es cuando tenemos que cuestionarnos mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, es un llamado a mis colegas, a todos los seres humanos, hombres y mujeres, que quieran empezar a reflexionar alrededor de ello. Y es un libro por eso que no lo cobro, está regalado, es un PDF, ahí está para que lo puedan bajar. Yo siempre les pido, y después escríbanme, coméntenme qué les pasó, qué pasó por su mente cuando lo estaban leyendo, porque si nosotros hablamos de las campañas negras, pues tuvieron una mano negra que fue la que las gestó, ¿verdad? Desde el político o la política que lo permiten, que para mi gusto tendría que haber ahí un gran cuestionamiento de qué permito yo. Donald Trump tendría que tener contrapesos entre su misma Por razones que bancada. ya todos conocen. Y sin embargo parece que no los tiene. Tendría que tener contrapesos pues en su misma familia y parece que no los tiene porque el señor hace lo que le da la gana. Y cuando vemos estas campañas negras, a mí me parece verdaderamente deleznable. Me parece la forma más vulgar de poder dar a conocer o hacer que una persona gane una posición. Vulgar en todo el sentido de la palabra. Porque más va a llegar al cargo y ¿qué va a pasar? No va a tener las herramientas, a lo mejor no va a tener ni el conocimiento, a lo mejor no va a tener ni siquiera la capacidad ética y humana para poder liderar a sus comunidades en el nivel que esté, ya sea como presidente municipal, como edil, como gobernador o como presidente de la República. Entonces, todo esto que vemos en el mundo que está ocurriendo, y como te hablaba yo de incluso, ¿no? Con von der Leyen, que habla de sobrevivir, pues yo creo que no tenemos por qué estar en una situación que nos tenga en esta sensación de estar sobreviviendo. Tendríamos que tener la capacidad los seres humanos de poder vivir, de poder planear y de poder aprovechar nuestros recursos, y entre ellos el primero y más importante, las personas, de la manera que para todos fuera la mejor manera. Y cuando yo vuelvo a escuchar a un Donald Trump hablar, fíjate, entre las cosas interesantísimas que podríamos hablar de todo este marketing político, digital y las multiplataformas para los discursos y todo lo demás, la campaña, la Dark MAGA, que trabajó Trump, por ejemplo, en su campaña, dirigida a sectores muy particulares de jóvenes. Entre ellos, uno de los grupos eran jóvenes de los gamers, que son gente muy sola. Entre otros eran grupos de financieros, que son jóvenes también muy, muy solos. En general, el rasgo general de los grupos a los que iba el algoritmo dirigido eran jóvenes que tenían una gran soledad. Y en esa gran soledad encontraban que podían ser altamente manipulados. Y esto es lo mismo que está pasando tristemente en nuestros países latinoamericanos, que antes no éramos así. Tenemos a nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos, pues cada vez parece ser que nos están dejando más solos, pero además de solos, con menos capacidad crítica y de decisión propia. Entonces, ¿qué pasó con este Dark MAGA? Pues que iba dirigido a estos jóvenes. Y él mandaba sus videos y sus mensajes, y ahí estaba Elon Musk en el Dark MAGA, decía Elon Musk, ¿no? Incluso metido, ayudando al algoritmo a que esta información llegara solamente a jóvenes con estas condiciones y con este tipo de perfiles muy particulares, hombres y mujeres jóvenes. Y también es lo que nos está pasando muchas veces a nosotros, ¿no? Si no abrimos nuestro algoritmo, que ya tenemos porque es nuestro sesgo en el que vamos eligiendo lo que queremos ver, el algoritmo nos va conociendo muy bien, las redes sociales dicen, pues a Mario y a Maite les gustan las noticias, pues vamos a darles noticias de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que aprender a romper un poquito el algoritmo para empezar a tener otro tipo de información. Preguntar también, investigar, aprender mucho más de todo lo que es esto. Y como políticos tenemos que entender que hoy nuestro mensaje no está acotado a una sola plataforma, es decir, no nada más a la televisión, no nada más al periódico, no nada más a la radio, sino ya ahora se incluye las redes sociales, la web normal que conocemos y la web, la oscura, la negra, la dark web, ¿no? La deep web. Entonces, todo esto nos está poniendo en situaciones en las que
Veía yo y leía un artículo muy interesante de Finlandia, Japón, entre otros, de cómo a los niños les están y a los jóvenes les están quitando los celulares en las escuelas, y me parece maravilloso. Y se ha encontrado, por ejemplo, que estas culturas que están controlando el uso del celular o de los medios digitales y electrónicos en jóvenes y niños están renovando su capacidad creativa, su capacidad de relación, su capacidad de control, ¿no? Autocontrol personal y, por supuesto, de muchas otras cosas. Entonces, no sé si me fui por otro lado, mi querido Mario, pero es que me tocas tantos temas que me apasionan que igual me puedo ir por donde no me preguntabas. Claro, no, tranquilo. Indicarle a nuestros amigos televidentes, me acompaña desde México Maite García. Podría ser también politóloga, Maite. Pues yo soy abogada de carrera. La política ha sido mi fascinación, pero pues más bien soy abogada. Ah, ya, perfecto. Bueno, consultora, nos acompaña hoy en este análisis de esta geopolítica, ya sabes, somos políticamente irreverentes, aquí por nuestro canal Ecovisión. Apóyanos, comenta, comparte, dale like, sigue nuestras cuentas si te gusta nuestra programación. Esa es una ayuda para nosotros que somos canales ciudadanos, Maite, somos canales ciudadanos que hacemos política ciudadana, no hacemos política partidista, hacemos política ciudadana como tú ves en el contrapeso, en la comunicación, en el análisis, en la información de lo que sucede. Así que ya entrando en la recta final, Maite, sí, apasionante todo lo que esto es. Me debes 10 minutos para la próxima entrevista, no te olvides. Nada, cuando digas, Mario. Ya sabes, amigo, entonces gracias, comparte con nosotros. Todavía nos quedan algunos minutos, Maite. Entonces, en este contexto, ya no seríamos América o el resto de América, más que todo en el sur, el patio trasero, sino que ya seríamos el ring donde se quiere subir Donald Trump, y así desde este ring de lo que era olvidado, de lo que no le importaba lo que pasaba, sino por los recursos que ahora tiene, desde ahí quiere proyectarse en este mundo multipolar, que hasta ahora sigue siendo multipolar, contra China y contra Rusia. Podría sumarse en cualquier momento Irán, se podría sumar también en esta ya catástrofe, digamos, ¿no? Corea del Norte, la India. ¿No? Que está esperando mucho Trump, la respuesta precisamente de... Entonces yo creo que por ahí Trump también va viendo y va ya como consolidando lo que es la región, lo que era la doctrina Monroe, América para los americanos. Pero ya no es, como tú lo decías, Monroe, es Donroe. Ya América es solo para Trump. Ni siquiera, yo siempre hago la especificación, la separación. No es que es Estados Unidos. Para mi criterio, podemos coincidir o no, Maite, pero esta es una política de Donald Trump, no es de Estados Unidos. Donald Trump, per se, yo soy el que impongo, yo soy la ley, yo soy el que me siento con Venezuela, lo agredo en público y después me siento a negociar en privado. Hoy o en estos días han negociado $500 millones en petróleo, pero no se sabe cómo fue, dónde fue, cuánto pagó, quién transportó, no se sabe nada, porque eso es privado, eso es confidencial. Entonces, en este sentido de patio trasero, que ya no lo es, ahora sí somos, no para los americanos, sino para Donald Trump. ¿Qué nos espera en estos siguientes días, Maite? Pues mira, me parece que vamos a seguir viendo, aunque ha habido por ahí un intento en el Congreso americano de controlar un poquito a Trump, pues bueno, Trump está desbocado, ¿no? Si pudiéramos hacer una figura de alguna manera, ¿no? Él quiere ser... Está sin crimen. Sí, él está desbocado, él quiere ser dueño de... Crimen es la que tienen los caballos, ¿no? Que tú le pones aquí y lo sujetas, ¿no? Está sin crimen. Sí, está completamente desbocado y finalmente él habla de nuestro hemisferio ya, ¿no? Hay palabras que son muy... llaman la atención en particular de cómo ya Trump está asegurando que Groenlandia, la Patagonia, será todo un solo
un solo eje, ¿no? Finalmente. Y probablemente, mira, yo no lo sé, pero en los hilos de la muy alta política, pues yo a veces me imagino, a lo mejor estoy un poco fuera de la realidad, perdón, a Xi Jinping sentados en la mesa, cenando tranquilos y repartiéndose al mundo. Y creo que nosotros ni siquiera estamos remotamente dándonos cuenta de que esto está pasando, ¿no? Entonces, Trump no tiene freno. Él está entrando con mucha fuerza, con el garrote, con el látigo, grita, habla, porque eso le ha redituado entre una población muy particular de los Estados Unidos, ¿no? Esta que te decía yo del Make America Great Again, la que se llama ahora el Dark MAGA, y que además está imponiendo a nivel mundial y ha restado valor a instituciones que hoy, como la ONU, la OEA, pues parece que no tienen la respuesta ni la capacidad de cabildear con los países y con los liderazgos, y en el que, pues yo sí creo que los países latinoamericanos que siempre hemos tenido grandes mentes, de veras, en todos los aspectos, premios Nobel de la Paz, premios científicos, de todo en Latinoamérica, tendríamos que sentarnos a hablar y a pensar de qué manera vamos a permitir o vamos a trabajar juntos, ¿no? Imagínate tú trabajando Ecuador, Perú, Bolivia, México, Brasil, bueno, Colombia, todos los que te puedas tú imaginar trabajando juntos para convertirnos en una voz importante, en una voz que realmente tenga claro hacia dónde va, que eso necesitamos de nuestros gobiernos, esa claridad, y qué acciones va a aprender. Esto se le llama congruencia, se le llama previsibilidad, es decir, que podamos de veras, al estarnos sentando, prever los escenarios para poder dar las respuestas correctas y que no nos pase las sorpresas y después, no, yo veo que mucho de lo que ha pasado con Venezuela es que de las grandes voces o de los grandes analistas, mujeres y hombres que hay en el mundo, después de lo de Venezuela hubo un silencio estratégico, porque fue algo que sabíamos que podía ocurrir, pero no lo sabíamos cuándo. La rapidez, el impacto, la contundencia con la que se hizo y la respuesta de Rusia y la respuesta de China nos descolocaron. Y no podemos seguir como países permitiendo que nos descoloque ninguno de este tipo de cosas. Yo sí creo que hoy más que nunca tendríamos que sentarnos en una mesa, platicar todos nuestros países sin falsas identidades de soberanía, sino con una verdadera búsqueda de lo que va a ser y debería de ser la protección a cada uno y a cada una de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por supuesto, Sí. de nuestros países y por supuesto de su soberanía y su verdadera búsqueda de lo que va a ser. Sí, nos queda la última, para pedirle a mi productor unos 2, 3 minutitos más, la última. No me quería ir sin esta pregunta, porque ahí queremos cerrar todo este análisis, toda esta conversación con el tema de la OTAN. Yo lo que veo es que ya es una OTAN que está a su propio sacrificio o a su propia decisión. Ya Ucrania tiene que soportar la ayuda o no ayuda de la OTAN, porque Estados Unidos veo que lo está dejando a un lado, quiere Groenlandia, Dinamarca, Noruega, se pelean, ya Inglaterra, también el Reino Unido tiene confrontaciones, ya se ha incomodado un poco, se viene el tema monetario, el tema de que pueden salir algunas monedas que están cogiendo peso, entonces ya el dólar podría perder su hegemonía. Brevemente, en este sentido de Europa y en este contexto, ¿cómo tú ves el tema? ¿Cómo se puede desarrollar? Ese es otro frente que podría también perderlo Donald Trump. Fíjate que yo creo que a veces le damos demasiada importancia a Trump y yo creo que Trump es un síntoma, precisamente un síntoma que nos está hablando de lo que tenemos que hacer, ¿no? Un hombre que llega, grita, habla con el desprecio con el que
habla de nuestras culturas, de nuestros países, de nuestros recursos en todos los sentidos, nos debería llevar a sentirnos verdaderamente indignados, pero en una indignación positiva, una indignación proactiva. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Ucrania, cuando hablamos de Israel y cuando vemos en las noticias cosas de África, que no hemos hablado de África, y cuando vemos cosas de tantos lugares en los que se hace presente la guerra por los intereses de las grandes potencias, vuelvo a lo mismo, es un síntoma. Y tenemos que encontrar las formas para poder nosotros procesar, trabajar, proponer los cambios que requiere hoy la humanidad, porque por supuesto que el orden que veníamos viendo nosotros está exigiendo cambios. No podemos seguir como hace 100 años, sería una locura, ¿cierto? Entonces tendremos que tener esta tarea de veras encontrar las respuestas para poder transitar en esta época en el que está la inteligencia artificial contra lo humano, entre que está el poder contra la vida, entre que está la posesión contra la libertad, y así podría irme, ¿no? De muchos versus. Y tenemos que pensar entonces en que todo tiene un límite y el límite estará cuando nuestros gobiernos, nuestras grandes mentes, que hay muchísimas, muchísimas en Latinoamérica, en el mundo entero, decidan sentarse, hablar el mismo idioma que tiene que ver con esta parte de evitar ya la polarización, de evitar ya esta desafección de la ciudadanía de lo político. Tienen que participar los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que encontrar una manera en la que se involucren y se vuelvan parte de esa gobernabilidad que tanto requieren nuestros países. Y, por supuesto, necesitamos entonces encontrar todos los medios para tener esa fuerza política, económica, cultural y social que hemos tenido, pero que a veces parece que está durmiendo el sueño de los justos. Entonces mi llamado es a ese, ¿no? Necesitamos unirnos, trabajar juntos, volver a dar voz a las instituciones que han protegido a la humanidad durante años, pero también tenemos que pensar que el mundo es otro mundo y que ese mundo requiere de cambios que nos permitan enfrentarlo con las respuestas correctas, con las competencias y habilidades correctas para poder transitarlo de la mejor manera. Sí, solamente agregarte dos cositas ahí. Lo que hablábamos de las campañas sucias, las campañas negras, decimos en política, calumnia, calumnia nomás, que de la calumnia algo queda. Y es verdad, queda algo. Y en la otra, que hablábamos de las campañas de los fake, antes, hace 2 años, hablábamos, en política también decíamos que hay que aplicar las buenas prácticas políticas. De 2 años para acá, olvídate, ya no hay prácticas políticas, cada uno es como quiere aplicar y a su conveniencia. Y mucho de esa conveniencia no es aplicar las buenas prácticas políticas, es como venga, ya es al atropello, como lo está haciendo Donald en este análisis que hemos hecho. Bien, amigos, recordarles que somos políticamente irreverentes aquí en nuestra casa de Ecuvisión. Hoy me acompañó mi amiga invitada Maite García de México, consultora en comunicación estratégica para campañas y gobierno, como ustedes ya vieron, bien preparada, bien conocida de todo lo que es nuestra geopolítica internacional. Maite, agradecerte infinitamente como siempre. Aspiro tenerte lo más pronto posible, tal vez un mes por ahí, porque yo creo que va a pasar bastante agua bajo este puente en este corto tiempo, febrero, marzo, hasta llegar a que Xiaoping Donald Trump llegue en esa visita que tiene que ir a China, creo que es en abril, si ya está confirmado. Pero yo no creo que va a conversar, yo creo que va a intimidar y va a negociar. Pero eso lo sabremos en abril. Mientras tanto, agradecerte y espero tenerte próximamente muy cerca, Maite. Muchísimas gracias, querido Mario. Un saludo y un abrazo a todos mis queridos amigos de Ecuador. Pronto estaré allá, en marzo voy, de hecho. Entonces, ya los podré saludar personalmente. Y si antes nos vemos, mi querido Mario.
Gracias, Maite. Y bien, amigos, aquí concluimos Políticamente Irreverente. Gracias y cuídate, Maite. Igualmente, gracias. Proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Procem, la proteína inteligente, con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocoyash, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocoyash contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocoyash. ¿Tienes el hígado graso? Los excesos te están pasando factura, pero es hora de actuar. Sinara Plus, la solución ideal, con alcachofa, boldo, chanca piedra. Mejora la digestión. Baja los niveles de hígado graso en el cuerpo. Bienestar de forma natural. No más dolores musculares. Artrilife es la solución. No más rigidez al despertar. Artrilife es la solución. No más malestar después de entrenar. Artrilife es la solución. Artrilife alivia el dolor muscular, dolor de tendones, artritis, artrosis. Y en solo 5 minutos lo sientes en tu cuerpo. Disponible en crema y tabletas. Alivio inmediato para tu garganta. Propol Creme, con propóleo, miel de abeja, vitamina C, vinagre, jengibre y zinc. Suaviza la garganta seca. Protege de la tos y calma las irritaciones. Con solo 6 aspersiones al día, sentirás un alivio inmediato. ¿Venas marcadas, dolor y cansancio? ¿Piernas hinchadas al final del día? Varistop es tu solución natural. Con extracto de castaño de Indias, desinflama varices, alivia el dolor y mejora la circulación. Una tableta cada 8 horas y sentirás tus piernas como en las nubes. Luce piernas suaves, ligeras y sin molestias. Varistop, alivio que se nota. Llegó el antiinflamatorio natural. Nutra 15 Neurocurcum de DocVisa. Poderoso antiinflamatorio a base de cúrcuma y complejo de vitaminas B1, B6 y B12, que apoya a revitalizar tu sistema nervioso. Es ideal para las personas alérgicas a los AINES. Nutra 15 Neurocurcum de DocVisa, con la calidad de laboratorios Hulger,